El tema que yo, gracias. El tema que yo tengo para ustedes es el mismo, sobre el matrimonio, pero ahora quiero hablarles de la otra cara del matrimonio. Hemos estado hablando, tratando de entender cómo era en las primeras clases, cómo era la visión que Dios tenía al comienzo del matrimonio. Y hoy vamos a ver la visión actual, la realidad del matrimonio, ¿ok? Y esta visión no es tan agradable, pero ahora voy a pedirles que al momento de hablar de esta situación del matrimonio, la situación actual, que ustedes traten de tener en mente el pensamiento de Dios. Porque una cosa que estuve leyendo bastante sobre el matrimonio es que si tú lees una corriente, puedes estar muy de acuerdo con esa corriente y puede ser muy fácil dejarnos llevar bajo esa lógica y esa interpretación. Pero cuando tienes presente el principio o la idea de que Dios, qué es lo que Dios quería con esto, entonces es importante em, poder equilibrar esto y no dejarnos llevar simplemente por corrientes porque suenen muy lógicas o porque digan la verdad de nuestra realidad, pero no representen la idea de Dios al mismo tiempo. Entonces, vamos a tratar de mantener estas cosas que hemos aprendido presentes en nuestra mente y en base a eso espero su participación y su cuestionamiento. Y quiero empezar ahora con una pregunta que es para todos. ¿Por qué creen que la relación, el matrimonio, o sea, por qué el matrimonio es la institución gemela del sábado? De toda la tabla de los 6 mandamientos, esa habla de nuestra relación con nuestro prójimo. Pero ¿por qué la relación especial, el matrimonio, es la gemela del sábado y no otra relación? ¿Por qué no es la relación con tu vecino? ¿Por qué no es la relación con tu hermana, con tu padre? ¿Por qué no es la relación con tus amigos? ¿Por qué es la relación del matrimonio, específicamente la del matrimonio, la que es la gemela del sábado? ¿Alguna idea de alguien? Lo único que se me ocurre en principio es Ujú. porque las dos fueron creadas en el día, en la creación. O sea, fueron instituidas las dos en la creación. Por eso es lógico pensar de que son gemelas. No, no hay otras dos instituciones que se hayan creado juntas. Entonces, lo más elemental me parece que es eso. Ok, me parece bien. ¿Alguien más? Déjame cuestionar un poquito lo que dice Graciela. Pero ¿por qué el matrimonio? ¿Por qué no podemos decir que Adán y Eva antes em, eran amigos? ¿Por qué no se instituyó la amistad como segunda institución en vez del matrimonio? Edita dice, ¿será porque es una relación más íntima? ¿Quieres explicar un poco? No exactamente, pero me estaba preguntando eso, porque si tienes relaciones con la familia, con los amigos y todo, no se vuelve tan íntimo, pienso, como con tu pareja, no sé. Ok, ¿Puedo? bien, adelante. Bueno, yo creo que porque en cierta forma el sábado lo que quiere hacer es crear un vínculo directo con Dios, ¿no? Ujú. Creo que el sábado es lo que tiene ese fin, crear ese vínculo con Dios y el matrimonio crea un vínculo directo con tu prójimo, ¿no? Con la persona que tú eliges, que se hacen uno, ¿no? En cierta forma Ujú. creo que es eso. Ok, pero déjame cuestionar un poco lo que dices. ¿Qué pasa con la relación madre-hijo? Es un vínculo directo, es un vínculo igual que con Edita, es un vínculo íntimo, muy fuerte.
¿Por qué no esa relación? ¿Por qué no el quinto mandamiento y tuvo que ser el 10º? Eh, no, no, paso. Esa es una de las preguntas que a mí me tuvo mucho, mucho tiempo. Pero cuando repasamos ese estudio que vimos en Patriarca y Profeta sobre la creación, ¿recuerdan una característica de ese estudio? ¿Cuál era la característica del hombre cuando fue creado? Una que resaltamos, una de las primeras dádivas que el hombre Esta- recibe. ah, yo lo que pensaba era que en un principio estaba solo, eso era, lo destacaba, pero no sé. Destacamos Una eso de las también. primeras dádivas, decís tú, Ujú. y bueno, sí, para el hombre, Eva fue una dádiva, una gran dádiva, porque él ¿Lo se fue? sentía, bueno, después no resultó, pero la intención de Dios era que fuera. Pero, este, pero me olvidé lo que iba a decir. Eh, sí, como dádiva, no sé. Ok. ¿Cuáles eran, qué es lo que hacía al hombre tan especial y al mismo tiempo tan diferente de los animales? Voy a llevarlos al mismo razonamiento. Bueno, su capacidad de pensar, de decidir. Esto, este mismo punto, muy bien, Graciela. La capacidad de decidir. De todas las relaciones que nosotros tenemos, la única en la que podemos decidir es en la del matrimonio. Es decir, con quién tú compartes tu vida. No escoges tus amigos, tú no escoges tus vecinos, te toca con ellos vivir. Tú no escoges los padres que tienes, los hermanos que tienes. No podemos escoger ninguna relación, Yo excepto cre- el matrimonio. Perdón, yo creo que los amigos sí se eligen. Puedes seleccionarlos, pero no los puedes elegir, porque puede que para ti esa persona no represente no represente una amistad cercana para ti, pero para la otra persona puede que tú seas su amiga, o sea, te consideres su amiga. Y en realidad, los amigos tampoco los eliges como, tú vas a ser mi amigo y la persona ya "Pues, no te conozco". No, los amigos simplemente llegan a tu vida en un momento. Pero es interesante Pero eso, Solange, porque por muchísimos años, por la mayor parte histórica de la humanidad, las mujeres no pudieron elegir sus parejas. exacto. Yo lo voy a remontar ahora a la época de Sodoma. ¿Cuál fue el Perdón, problema? perdón, antes de que plantees otra cosa, Ajá. porque lo que yo pensaba era que eh, cuando bueno, ya me olvidé, eh, era con respecto a cuando te enamorás, Ujú. que en un principio, o sea, no es como tú decís con el amigo, yo voy a ser tu amiga y tú, no, cuando conoces a una persona tampoco le decís, yo me voy a casar contigo, no, también es una cosa que lleva un proceso, que lo tienes que conocer, que ver si son afines, si no son afines, si se entienden, si no se entienden, o sea, tampoco es así. O sea, creo que tanto con los amigos como con la pareja van bastante parecidos en cuanto al proceso de elegir. Perdón Mm, que te interrumpí, pero seguí con lo que ibas a decir. creo que entiendo lo que tú dices, pero si tú haces un viaje y tú conoces a una persona, no elegiste conocer a esa persona, no planificaste conocer a esa persona. Y entiendo lo que tú dices cuando hablas de la pareja.
Y aunque te tomes un tiempo para saber si son amigos más íntimos, si son amigos que supieron conocerse y encajar perfectamente como si se hubiesen conocido toda la vida, pero ya existe ese vínculo de amistad. Ahora, el tiempo lo único que va a hacer es como fortalecer y ya fortalecer ese vínculo en el sentido de tú puedes para ti empezar a concebirla o a relacionarla como una amistad valiosa, una amistad duradera, una amistad fuerte, no sé cómo la puedas calificar, pero o simplemente una amistad como pasajera. Pero ya se estableció el vínculo, el momento que tú conectas con una persona, en ese momento se empieza a gestar la amistad. Con con las relaciones, tú puedes tener cualquier tipo de vínculo también, el tiempo también lo va a formar, pero al fin y al cabo, para que se consolide como una pareja, tú tienes que decidir, la persona tiene que decidir si si aceptas a esa persona bajo ese término. Es la única relación en la que tú puedes elegir. Las demás no elegimos. Básicamente las circunstancias nos eligen o las circunstancias se dan, caemos en esas circunstancias. Yo estuve pensando, por ejemplo, los 5 tipos de relación que nosotros conocemos en la profecía, que es maestro y alumno, amo y esclavo o amo y siervo, padre e hijo, esposo y esposa. De esas, solamente la del matrimonio es la que tú eliges. Y como Agustina estaba diciendo, nosotros como mujeres hace muy poquito podíamos elegir si realmente queríamos. Y en algunas culturas ni siquiera todavía es posible elegir aquí con quién tú quieres casarte. Agustina, ¿quería Creo, decir algo? Ok, vamos a hacer. Agustina hizo un comentario, luego César y luego Graciela. No te olvides, Graciela. sí, eso es lo más difícil. Ok, vamos, Agus. No, no te quería cortar, pero no estoy de acuerdo con lo que decís de que las amistades no las elegimos o son circunstanciales, porque la elección de la pareja en ese caso, dentro del siglo XXI, también es circunstancial, porque no elegimos con quién nos encontramos. Y es lo mismo, también nos tomamos un tiempo para ver si queremos pasar de una amistad o a una relación un poco más íntima y, y el grado, o sea, nuestros amigos nosotros 100% los elegimos. Y si aplicamos las circunstancias como parte de la no elección, eso también aplicaría a la pareja. Sí, voy a responder eso después. Pero vamos a ver, primero teníamos a César, después Marco, después Graciela. ¿Ok? Hola, sí, en el momento que saludaste no pues estaba lejos, entonces nada, feliz sábado para todas y todos, pues en este caso, em, yo también concuerdo de que sí, las amistades se eligen y también quería, ¿Dónde voy a pagar? Es sábado. Ya, misa. Es sábado. este, yo también iba a decir ya, que se me escapó. Ah, ok, que en el caso del matrimonio, sí, inclusive en el siglo XXI, hay que reevaluar cuáles son las circunstancias que rodean las cosas, porque si no mal recuerdo, Yesenia presentó un estudio hace tiempo y no me acuerdo el título, pero ella sí mencionaba de que hay algunas relaciones de matrimonio que, ok, capaz no fueron totalmente obligadas, tipo le pusieron una pistola, no, pero hay ciertas circunstancias que envuelven un contexto en específico, una persona en específico, y de alguna manera todo ese contexto supone ser una presión para que tome una decisión. Entonces quizás no fue una elección totalmente libre. De eso yo me recuerdo de ese estudio. Entonces, quizás inclusive al día de hoy, siglo XXI,
hay algunas situaciones de matrimonio en la que no es una libre elección y no necesariamente tiene que ser con la compra de la dote o algo así, no. Puede ser otras cosas, hasta en el mundo occidental, que es supuestamente más moderno. Hay situaciones en las que, pues, la mayoría de las veces puede ser que la chica se vea presionada a aceptar algo y en el fondo no quiera. Ujú. Es cierto, y voy a responder eso también, pero vamos a seguir con lo Graciela antes que se le olvide lo que tiene que decir, ¿no? Bueno, me alegro que no soy la única, que a César también casi se le escapa. No, bueno, yo insisto en que para mí eh, los amigos también se eligen. Y quizás lo que sí puedo encontrar como diferencia entre elegir amigos o elegir una pareja es la exclusividad. De alguna manera, elegir una pareja es una relación que es exclusiva de esas dos personas y nada más. En cambio, con las amistades es diferente, por lo menos en nuestra cultura, ¿no? Digo, hay otras culturas en que se comparten las parejas, pero digo, en nuestra cultura creo que la mayor diferencia en la elección es esa, que uno es en exclusividad y de alguna manera con un compromiso de por vida. Y la otra es una relación mucho más abierta y menos exclusiva y menos normada, digamos. O sea, porque nosotros hemos sido instruidos y educados para que la relación de pareja es de por vida. Y en cambio, una relación de amistad se desarrolla o se trunca y no hay problema y si no nos vemos más, no nos vemos más. O sea, creo que esa sería la mayor diferencia que yo encuentro, no en la cuestión de la elección. Bien, voy a responder eso, pero me gusta ese punto, la normativa. Marco, la última manito. Si alguien más que quiera participar, adelante. Ya, solamente quería decir que tal vez no es tan importante ese punto de la amistad ahora en ese tema. Yo también pienso que se puede cuestionar un poco lo que dices aquí, pero pienso que tal vez no es el punto ahora, es ver si realmente esto es así o no es así. Y podemos continuar con el tema del matrimonio en sí, a no ser que tú tienes un punto ahí que no veo todavía. Ok, Matías, a ver, un momento. No, yo tenía mi cuestionamiento, pero en realidad no era sobre lo que estaban comentando, sino más bien cómo así relacionabas la decisión con el sábado, porque la Ujú, capacidad de decidir y el sábado, porque estabas mencionando que eran dos instituciones gemelas y porque fueron gemelas. Entonces, a no ser que sea una decisión para elegir a Dios amar y elegir a una pareja amar, no sé. ujú. Yo solamente lo caracterizo porque cuando nosotros leímos que en la creación había sido una de las dádivas que el hombre recibió era que era su libre albedrío y lo enfatizó bastante el texto y que esto era lo que esa capacidad de decidir, esa capacidad de elegir, esa capacidad de tomar decisiones em, y de pensar por sí mismo es lo que hacía a la pareja idónea el uno para el otro. No era, no era la soledad no es necesaria, o sea, como única razón de Adán, no fue Eva realmente el regalo para Adán, sino era la capacidad que ellos podían elegir, o sea, lo que hacía idónea a esa pareja. Entonces, y hemos visto más abajo también al finalizar, que cuando el hombre se, em, se
se apodera de la mujer en el sentido de dominar, de controlarla y quitarle esa autonomía, esa capacidad de decidir, entonces em, la mujer dejaba de ser un ser idóneo y se convertía en un ser autómata. Entonces, básicamente por ser autómata, simplemente llegaría a ser igual que un esclavo. No puede seguir, simplemente sigue instrucciones. Entonces, esa es una característica que nosotros vemos en el sábado, en el momento de la creación del hombre. Existe ese derecho y esa capacidad de tomar decisiones propias. Son pareja, pero al mismo tiempo ambos tienen que mantener su individualidad y eso se ve a través de la toma de decisiones de cada uno. Y eso también me parece que es importante tener presente lo que dijo César, que a veces nuestra toma de decisiones parece ser nuestra, pero en realidad tiene un montón de matices alrededor que tenemos que empezar a limpiar. Como yo siempre la he visto como una joya que necesita ser limpiada de todas esas impurezas. Y a veces, no lo tomen a mal, pero a veces esas impurezas son los padres que están alrededor quienes influyen bastante para que se haga de acuerdo a su visión de ellos las cosas o son los amigos, el entorno social que nos dice, así siempre se han hecho las cosas y de repente algo diferente influye bastante para que nuestra decisión que sea tomada, que aparentemente tomemos, sea la correcta, como dicen ellos, o simplemente em, nos terminan manipulando para seguir la norma que la sociedad entiende o trata de convencernos, mostrarnos esa norma o establecer. Y también está ese aspecto que Graciela dijo, la diferencia entre las dos relaciones, entre amistad y matrimonio. La diferencia es muy pequeña, la verdad que es muy pequeña, pero leyendo en el matrimonio es la única la que tú puedes decidir, la que tú vas a poder tomar una decisión, porque vas a construir igual una amistad con esa persona, te vas a tomar el mismo tiempo para ver si es una amistad que tú quieres conservar cerca o es una amistad que tú quieres conservar de forma íntima o simplemente la vas a considerar una amistad. Tal vez hoy podemos decir, como Parminder una vez lo dijo, hay amigos y hay conocidos. Y puede que para ti una persona represente ser simplemente un conocido, que tú lo conozcas, que no represente una amistad, pero en realidad lo que va a darle el valor, el precio de la amistad es la validez que tú le dejas a esa relación. Pero en el matrimonio, más que tu validez, también va a entrar tu decisión, porque a pesar de que las circunstancias lo juntaron, es tu decisión la que te permite llevar más allá la relación. En una amistad también está la decisión, pero están las circunstancias que te refuerzan para ir más allá. Están, por ejemplo, cómo se comportó esa amiga en ciertas circunstancias, ese amigo en esas circunstancias, y te dan motivos como externos, siguen siendo motivos externos para fortalecer esa amistad. Mientras que en el matrimonio, la motivación más es interna, porque es la única en la que tú vas a sopesar, vas a tomar una decisión para toda tu vida, como se dice, ahora entre comillas, y vamos a ir al siguiente nivel, pero si estamos conscientes del valor de nuestras decisiones, también vamos a ver que en el siguiente nivel vamos a tener que aprender a poner límites también. Entonces sigue siendo, pienso, una relación diferente en ese sentido. Tenemos a Mika que dijo algo acá en el chat. En la realidad lo entendía como gemelas por sugerir en el mismo momento, pero nada es al azar. Así que hay una parábola con un punto en común a investigar entre ellas, seguramente. Estamos en esa parábola tratando de entenderla. Y Agustina dice, creo que todo eso implica a las amistades también. Son similitudes, no diferencias. Pienso que sí, pero la decisión
en una amistad, en una relación, pienso que es el punto fundamental. Y si nosotros revisamos la historia, muy pocas mujeres han podido decidir realmente con quién se casan, pero decidir propiamente con quién se casan, no influenciados ni por los padres, ni por los amigos, ni por las circunstancias sociales, sino simplemente una decisión personal. No, no tampoco una decisión de capricho. Lo hago por llevarla contra todos. No. Se trata de una decisión consciente, madura y bien sopesada. Que estos aspectos no se suelen considerar mucho en la amistad. Simplemente una amistad se da. ¿Alguna otra perspectiva, algún punto? Marco. Sí, mi pregunta es si hay que hacer la énfasis en esta cuestión sobre la mujer del matrimonio arreglado, porque si lo entiendo bien, una de las hay diferentes formas de matrimonio arreglado, ¿no? Pero tradicionalmente en muchos casos eso se aplica para los dos. O sea, el muchacho tampoco sabe con quién se va a casar o tampoco tiene que elegir. O sea, no es que al muchacho dice, mira, tienes esas opciones y la mujer nomás no sabe o no tiene una palabra, sino pues para ambos el caso los padres deciden. Exacto, vamos a llegar a ese punto pronto. César. Sí, que recordé que Adán, Dios le dio a Eva, pero yo no recuerdo que Adán eligiese como tal eso, a Eva. Tal vez si él se sentía solo y él quería una compañía, pero no, tampoco la eligió, creo. Dios los ¿Y casó, por qué crees? ¿Cómo? que Dios los casó y ya. Ok. Nosotros conocemos que los dos eran al principio, vamos a movernos dentro del contexto de cada historia. Al principio los dos eran los únicos. Podemos decir, en ese momento nace la amistad, pero también nace em, el matrimonio. Y como institución, ahí viene lo que dijo Graciela. Una de las diferencias que también hay entre ellas es que una es normativa y la otra no lo es. Y el matrimonio es como la institución más normativa dentro de eso. ¿Me sigue? Mica dice, se da porque uno es afín y sopesando todo contexto, elige ese amigo o amiga. Y también creo que una verdadera amistad es para toda la vida. Es la verdadera familia. Salvo que pase algo horrible, alguna traición demasiado fuerte, elige traición. Bueno, estoy agotando lo que puso Agus. Ok, sí, lo que dice Agus. Pues sí, yo quiero llevarlos un poquito al contexto para que vamos a revisar y vamos a ver si su concepto de amistad varía un poco en cuanto al matrimonio. Es muy difícil de marcar la diferencia entre amistad y matrimonio porque es una línea muy ligera. Y em, si ustedes se mantienen en esa línea, es muy delgadita las que separa la una de las dos. Pero si ustedes tratan de mantener la lógica em, que vamos a revisar ahora de la historia, ustedes van a ver que existe esa única diferencia. Em, bueno, ahora con la que Graciela mencionó, dos, que la normativa me parece a mí bastante coherente, como una diferencia. Pero quiero llevarlos a la historia de Israel antiguo. Quiero que recuerden historias, las más que ustedes, las que puedan traer en este momento a la historia, en que una mujer pudo decidir con quién se iba a casar en la Biblia. Las que, las que recuerden. Abigail, Abigail con David, supongo que te refieres. por supuesto. ¿Ok?
¿Cómo eso? Sí, yo creo que apenas lo vio, ella ya eh, sintió que congeniaba con él, que no tenía nada que ver con su marido, que era una bestia, y que con él podía entenderse y bueno, hizo todo como para que aquello fluyera. Me parece a mí, es una interpretación personal, pero para mí fue donde puso el ojo, puso la bala. ¿Ok? Vamos a hablar sobre esa relación después. ¿Alguna otra? No hay. En la Biblia no hay una relación donde una mujer haya decidido con quién se va a casar. Ni siquiera en la historia de Abigail. Antes ya David había puesto como un precedente, como diciendo, ¿qué es De lo hecho, mandó a que buscarla. haces con él? ¿Perdón? No, perdón, que de hecho él mandó a buscarla. Ella se sintió, siempre las mujeres, dentro de todo lo que es el consentimiento, entre comillas, que aparece es porque aceptan o dicen, bueno, sí, a la propuesta del varón, como fue con Rebeca, que también se pone siempre de ejemplo del ideal de, o romántico, como qué lindo se encontró con Isaac, pero fueron y pidieron por ellas, y ellas supuestamente sí eligieron simplemente porque dijeron sí, pero no es que ellas pidieron el casamiento. Exacto. Y para que digan sí, se les trazó toda una historia, ¿no? En realidad, no existe en la Biblia la decisión de la mujer en el matrimonio, porque después de la caída de los padres en el Edén de Adán y Eva, la mujer ha perdido, sobre todo mujer ha perdido esa, no ha perdido, perdón, se le ha quitado ese derecho de decidir, porque ¿cómo fue que se le fue quitando ese derecho de decidir? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que se quitaron a la mujer, que se dieron para que la mujer pierda ese derecho de decidir en la sociedad? Empezaron a decidir por ella, punto. Antes hubo algo diferente para eso. Antes de ponerse bajo la tutela del hombre, se hizo algo diferente. Es un error Pecado. que Adán cometió. ¿Cómo? El pecado, el pecado. También lo cometió Eva. También lo cometió Eva. Sí, lo cometió, pero eso fue lo que la puso por debajo. Pero fíjense, para que una persona pierda su derecho de decidir en la actualidad, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Que es Piensen incapaz. se la incapacita. Piensen en la misma historia que ven, que conocen de ahora, es la misma que se repitió entonces. Se la incapacita, se la declara incapaz de tomar decisiones. ¿Qué más? Se la culpabilizó, se la responsabilizó de los errores de las demás personas. En la caída de Adán y Eva, ninguno fue capaz de reconocer su responsabilidad. Ni Eva, ni tampoco Adán. Buscaron culpables. Y Adán buscó dos culpables, a Eva y a Dios. Eva dijo la serpiente. Adán dijo la mujer que tú me diste. Primero culpa a la mujer y después a Dios por haberle dado esa mujer. Entonces, ese es el mismo procedimiento que nosotros vemos hoy en día en los matrimonios o en las relaciones, no necesariamente matrimonios, porque también se da en el noviazgo. Ocurre algo, alguna pelea, alguna falla, alguna situación, y siempre es la mujer la que tuvo la culpa, que porque dijo esto, que porque hizo esto, que porque no hizo esto, que porque no
dijo tal vez esto que tenía que decir, que era más propicio que lo que había dicho o algo así, pero siempre se da la relación, las discusiones de pareja en esto, lo que tú hiciste y lo que tú hiciste. No sé si alguna vez han escuchado discutir parejas, pero a veces cuando yo voy en el bus, sí se escucha discutir las parejas y siempre, ya sea por teléfono o en sí, es que tú no hiciste. Y el otro aparentemente también le dice lo mismo cuando es por teléfono. Le dijo, ¿que yo hice qué? Entonces la discusión se basa en lo que tú hiciste y lo que no hiciste. Entonces empiezan a culpabilizar. Pero ¿quién gana en esa batalla de la culpa? Nadie. Siempre hay uno que gana. En No. todo ganan los hombres, Sí, como sí, dice. pero igual, digo, ganan en un cierto sentido, pero en realidad pierden los dos porque la relación se transforma en otra cosa y pierden los dos. Digo, Déjame sí, mostrarte un punto. sí, A sí. mí, para decirle a Graciela, para un ejemplo que me gustó mucho, porque también se habla mucho sobre cómo el patriarcado lastima a los hombres, ¿no? No los impide conectar con sus sentimientos, no tienen buenas amistades entre ellos, al fin y al cabo se mueren aislados en muchos sentidos, o no tienen buenas relaciones con sus hijos, entonces el patriarcado también los lastima a los hombres, es verdad. Pero el patriarcado lastima a los hombres de la misma manera que si alguien le pega una piña en el rostro a otra persona se puede lastimar los nudillos. Es una herida muy leve en comparación con la que ellos ejercen. Entonces es verdad que él tampoco gana porque podría tener una mejor relación con su esposa, sería más satisfactorio, etcétera, pero sí gana, porque la que en realidad está perdiendo es ella. Exacto. Y lo que gana es esa Sí, autoridad. sí, claro, Porque una claro. vez que la persona, la mujer en este caso, cede, y yo quiero referirme no tanto como la mujer, pero quiero que ustedes tengan presente que es la mujer, porque también se da en relaciones del mismo sexo. No se dice homosexuales, ¿cómo es que se usa el término ahora? No me acuerdo, pero no es esa palabra. Hay otra palabra, pero no recuerdo cómo es. Em, Igualitario. El creo que matrimonio es creo que es igualitario. del mismo No, sexo, creo que se usa esa expresión correctamente. Em, bien, está en el punto. Cuando una de las partes pierde, en este caso normalmente son las mujeres, no gana el hombre, pero no solamente gana, por decir, no pensemos solamente en la discusión, le gana en autoestima, le gana en autoridad, y con esa autoridad va a empezar a mitigar la confianza en sí misma al punto de que siempre en todas las discusiones sea ella la que ceda, la que se disculpe, la que trabaje más en la relación, la que más sacrificios haga, al punto de que al final, no sé si ustedes muchas veces van a encontrar parejas donde dicen, no sé, decide tú o lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque es mejor que perder una discusión, que volver a tener una batalla y sentirte apagada. Cuando pasó lo mismo con Eva, Adán la culpabilizó. Y aunque Adán después entiende, esperemos que lo haya entendido, porque se muestra arrepentido por 1000 años y trata de revertir el daño ya estaba hecho, porque los hijos también aborrecían a su madre, los hijos también aborrecían a sus hermanas y las tomaban por objeto. Ya se había dado por sentado que la mujer no tenía valor. Y si ustedes se dan cuenta que en la Biblia, Eva desaparece después de dar a luz a Abel, no hay más historia de Eva. Y aunque en Génesis capítulo 5 se dice que Adán y Eva, el nombre Adán significa también Eva al mismo momento, se refiere a los dos, no hay, no hay más aparición de ella, no se habla del sufrimiento. Elena White no habla del sufrimiento de esa mujer, no habla de cómo termina Eva, no dice esto.
Marco. Ya, no sé, estamos todavía con la pregunta inicial, ¿no es cierto? ¿Por qué el sábado es una institución gemela al matrimonio y viceversa? Ujú. ¿Puedo continuar ahí? Sí, pues. Ok, una cosa que estaba pensando es que cuando Cristo corrige el concepto de lo que es el sábado, em, en el tiempo que él estaba con los seres humanos, él hace énfasis en que es hecho para el hombre. El sábado es para su bien, es un beneficio para él. Y tal vez esto es algo que justamente se debería ver en la idea original del matrimonio también, que es una institución que beneficia al ser humano. Eso es lo que hemos hablado la última vez, ¿no? Pero vamos a entrar a ver eso un poquito, porque es difícil ver esto. Sí, mucho más si tú lo ves desde el lente de nuestra generación. Es muy difícil ver que esto beneficia, pero estoy de acuerdo. El matrimonio puede llegar a beneficiar cuando se entienden bien los principios que Dios quiso instaurar para nosotros, solo Claro, Yo, bajo esa condición. claro, hablamos de la idea original, ¿no? Del plano original. El sábado tampoco beneficia a nadie en esa tierra si no lo tomaría como es la idea original, ¿no es cierto? Ujú. Graciela. sí, yo pensaba que en realidad en esta época, y hace miles de años, que se la explicación que dio Marco de que fue creado para el hombre, lo mismo, para beneficio del hombre, para bendición del hombre. No se entiende como humanidad, se entiende como el hombre. Ya, pero en este caso la palabra hombre hace referencia en la Biblia a individuo, sujeto. Lo entiendo, humanidad, pero lo que estoy diciendo justamente es cómo a lo largo del tiempo, al paso del tiempo, se volvió una lectura literal y realmente fue una institución para beneficio del hombre. Exacto. A partir de ese pequeño comentario sobre semántica o gramática, es interesante, ¿no? Porque es lo que muchas personas dicen, ¿para qué necesitamos el lenguaje inclusivo? Si hombre o hola, buen día a todos, incluye a todos. Pero la verdad es que no nos incluye a todos, o muchas personas no nos sentimos incluidas. Y siempre que se ha usado a los hombres para hacer una generalización acerca de un grupo de personas, hay muchas personas que no se sienten identificadas y pienso que no es casual el tema del auge del lenguaje inclusivo, etcétera, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe o no está. Podemos inferir que quisieron decir toda la humanidad, etcétera, pero es más una inferencia porque siempre los hombres fueron las únicas personas que realmente importaban como ciudadanos o las únicas personas que realmente importaban como objetivo para determinadas cosas o cuyo bienestar era priorizado. Yo concuerdo con eso, pero quiero traer un comentario que recientemente escuché de un video de una persona, una mujer, que es feminista aquí en España, pero no me recuerdo el nombre. A ver, déjame ver si la encuentro. La debo tener a la mano. Em, Esta persona citó a Emma Goldman y ella dijeron, el lenguaje inclusivo en realidad es solamente para traer conciencia a otras personas, digamos, traer a conciencia a las personas que existen otras personas que no se identifican en ese dualismo. Entonces, no es tampoco, muchas veces he escuchado entrevistas con personas feministas que dicen que el lenguaje inclusivo en realidad les da igual si las personas lo usan o no lo usan. Pero lo que sí es importante que se use, su uso es para traer conciencia de que hay
personas diferentes a ese, que no encajan en ese dualismo, sino que están dentro de ese espectro donde tú puedes ver la variedad. Y entonces no usar ese lenguaje sería como que excluir a esas personas. Entonces, por eso a mí me parece interesante el concepto porque me parece útil usarlo porque genera esa incomodidad, genera pensar más en la variedad que tenemos de seres humanos que más que lo que es correcto o no es correcto. Porque si usamos, por ejemplo, las palabras que en la Biblia dice que Dios mismo usó, también usaba el mismo lenguaje. Entonces, yo pienso que el lenguaje inclusivo es útil en el sentido que nos ayuda a reflexionar y a pensar. Y como dijo Tess en algún momento, me parece una ofensa muy grande que tú no seas capaz de llamar a una persona como la persona te pide que sea llamado. Si, por ejemplo, es hombre, pero quiere que le llames María, llámala María. Esa es la forma más correcta porque la persona está diciendo cómo ella es, cómo ella se identifica y cómo ella quiere ser identificada por los demás. Entonces, no respetar esto es es abusivo en términos de relación, en términos sociales también, o de derechos. No respetar cómo esa persona se identifica. Entonces, en ese sentido, me parece que todos tenemos que tener consciente de la importancia del lenguaje inclusivo. Pero yo quiero volver otra vez a la historia, volviendo al tema del matrimonio. Em, Cuando nosotros revisamos la historia y nos vamos a cada una de las historias de la Biblia, ustedes van a ver que ninguna mujer fue capaz de tomar una decisión sobre su relación. Y leí un artículo que decían que después de que entró el feminismo en la historia, muchas mujeres, o sea, no, perdón, no las mujeres, creció mucho la tasa de divorcio. Y una de ellas escribió un artículo que me pareció súper guay, que ella dijo que después de que ella supo que se puede divorciar sin presentar un motivo, ella simplemente se divorció. Y después que se divorció, ella puso un artículo y dijo, finalmente puedo tomar la primera decisión de mi vida como mujer. Y era como mujer, era tomar la decisión de separarse porque toda su vida estuvo casada y fue forzada a tener relaciones con un completo desconocido, a la cual le obligaron a tener hijos con ese completo desconocido, porque son matrimonios, como hemos dicho, en diferentes contextos, donde la mujer aparentemente decide, pero fue forzada por la familia o por la sociedad o por el estatus, qué sé yo. Todos esos conceptos que se dan ahora, que como razones para por qué casarte con una persona. Em, y también me parece importante que si nosotros nos vamos a la historia, a mí me gusta mucho entrar dentro de esa historia em, de Sodoma porque creo que ahí se hace una mención especial en esa historia, que me parece muy importante para nosotros considerar, porque cuando se habla de Sodoma, Elena White dice, ellos estaban casando y dándose en casamiento, que es nuestro tema. Entonces, ¿cuál creen que es el problema que había en Sodoma en cuanto al casamiento? Perdón, yo pensé que esa expresión era en los tiempos de Noé. También está en la Biblia, pero Elena White hace énfasis en eso. Pero ¿cuál es el problema con que se casen o se estén dando en casamiento? Entonces, ¿es malo el casamiento? ¿O cuál era el problema en Sodoma y Gomorra? Quizás la expresión dándose este, implica, no sé, dándose sí es uno, pero capaz que implicaba que las daban en casamiento. Para ser Ujú. honesta, perdón, hablo sin abrir sin pedir permiso. No, no Bueno, pasa nada. pero para ser honesta, yo creo que quizás nosotros igual podemos, con los conocimientos que tenemos, ver más, pero el contexto de lo que ella estaba escribiendo, como hace una referencia a lo que Jesús decía con los tiempos de Noé, es que
sabían, sin prestar atención en el tiempo que estaban, seguían con su estilo de vida, que nosotros sabemos que igual sí lo dicen, o sea, eso no es una inferencia propia, sino que era opresivo, pero que seguían con su estilo de vida de casarse, o sea, haciendo la vida normal, a pesar de que el fin se acercaba y su juicio estaba cercano. Eso me parece que era la intención de lo que ella puso ahora. No deja de ser de que sus formas de casamiento y demás van a ser acordes a los principios, o mejor dicho, a la deformación que ellos tenían, que no es lejos de lo que estamos hoy en día, que es el nivel de opresión y abusos que obviamente hacían sobre mujeres, disidencias o cualquier persona. Pero me parece que esa frase se refería a eso, que están haciendo su vida sin importar el contexto del juicio. Ok, pero si lo leemos nosotros en ese contexto, puede Yo, sonar como adelante. no, sí, solamente era como quizás resumir que no se cumplía el plan original del matrimonio, quizás en No se ese, pierde. en esa generación, ¿no? Ok, ok. Está bien. A mí me gusta el punto que hizo Mika y también el punto que hizo Matías, pero el punto que hizo Mika me hace recordar que realmente Elena White enfatiza al evento que viene delante de ellos y que ellos se están descuidando. Pero si hablamos en términos del matrimonio, ¿cuál creen que era el problema con que se estén casando y dándose en casamiento? ¿Por qué estaba mal esto? Aparte del contexto de la ley dominical. Dentro del matrimonio, del contexto dentro del matrimonio. Encima lo pone, Lucas lo pone en contexto de estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose, dados al casamiento hasta el día Exacto. ¿Y de qué que quiere entraron decir en el Lucas arca. con eso? No estoy seguro, porque lo dice hasta el día que entraron en el arca, ¿no es cierto? Y luego viene el diluvio. Una énfasis puede ser que están viviendo la vida sin tomar en consideración las circunstancias y el tiempo en que vivían. Otra también, porque hace ese énfasis o esa distinción, casándose y dándose en casamiento, ¿no? Eso me da esa connotación de un matrimonio no igualitario ya. Ok, vamos acercándonos. ¿Mica? No, lo digo así porque va a ser como, va a sonar genérico, pero obviamente lo podemos profundizar y quizás vos también podés explicar lo que tenías en mente. Pero, o sea, lo que me viene creo que más allá de lo que he dicho del contexto del juicio, ahora que pienso es, el énfasis está hecho en la voluntad del hombre, porque están dándose y dando, o sea, además de tomando posesión de otro ser humano, porque estás dando, o sea, estás tomando algo como posesión, o dándote como una cosa, sigue siendo el énfasis o bebiendo y comiendo es en voluntad humana, no están haciendo la voluntad de Dios y encima sobre una institución que sí es la que puso Dios sobre un ideal de algo que no está pasando, eh, que traspolado en cosas que quizás usamos mucho más cotidianas, ¿no? Esperen un segundo, que tengo algo en la boca que me está molestando. Ahí está, estaba comiendo manzana, perdón. Eh, nosotros hoy en día, no sé, en las instituciones religiosas hacemos también cosas como el casamiento, básicamente. O sea, los cristianos es como una regla que tenemos en la cabeza de que, aunque incluso la Biblia nos dice que no nos conviene, hay que casarse. O sea, es una meta y ni hablar si alguien quiere ser pastor, es como la obsesión de casarse. Y es triste porque es una institución súper importante que siempre se toma como decisión humana y se autocreen las personas, más cuando somos cristianos, que tomamos decisiones que son voluntad de Dios solo porque casarse no suena como algo malo, comer es algo necesario para vivir y demás, pero son siempre bajo la voluntad humana, entonces siempre llevan a cosas que no son buenas y ni hablar si estamos hablando de una sociedad que tiende a la opresión y la posesión de otros seres humanos, o sea, se hace una deformación horrible. Pero por eso lo pueden ampliar ustedes, o no sé qué es lo que querían decir. Lo que me llamó para terminar o ser más concisa es eso, que es desde la voluntad de la persona. Ellos deciden darse, ellos deciden casarse, comer y beber. Exacto. Pero cuando hablamos de voluntad, Mica, no nos referimos a los dos, nos referimos al hombre.
porque lo que acontecía en Sodoma eran violaciones. Los hombres tomaban mujeres y como esta mujer fue mancillada, como se usaba el término en la Biblia, fue mancillada, ya no podía postular un matrimonio de los que se solían dar, que eran honrosos en ese tiempo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Esta mujer era forzada a ser casada con ese hombre, con su agresor sexual. O el hombre la abusaba para poderla poseer con esa misma intención, tomarla como mujer. Y si el hombre no la quería, la tomaba como mujer igual, pero eso no significaba que no iba a tomar a otra mujer. Entonces, lo que vemos en el matrimonio en ese tiempo, y a mí me gusta en este énfasis porque quiero traer algo, una acotación que hizo César, si no mal recuerdo. Ah, no, perdón, Iris, que ella dijo, Tess dijo que antes en la época de Elena White, el sábado tenía que ser restaurado. En Israel antiguo también, el sábado tenía que ser restaurado para que se cumpliese el tiempo de la ley dominical. Una institución se restauraba. En nuestro tiempo, la institución que tiene que ser restaurada es el matrimonio. Pero tenemos que entender cómo se va a dar esa restauración antes de nuestra ley dominical. Entonces necesitamos entender lo que pasaba. En la época de Sodoma, las mujeres eran tomadas a la fuerza, eran violadas, eran forzadas a casarse, eran, eran entregadas a matrimonio por negocio, por la dote, por intercambio para ganar las propiedades de las otras, para estrechar vínculos con familias pudientes, eran objeto de negociación. Y esto, perdón, eso. Agustina dice, vemos la historia de Lot como ofrece a sus hijas para ser violadas. Sí, nosotros tenemos que ver un poquito todas esas historias, todo ese matiz que había en la época de Sodoma. Y nosotros estamos en la historia muy similar. Y no nos enfrascamos solamente dentro de nuestra historia, tratemos de mirar la historia global en el mundo de las mujeres, porque nuestra historia es la misma en todos lados. Solo que el contexto varía un poco. Porque allá, por ejemplo, si miramos un poco en África, vemos el tema de la dote. Las mujeres son comercializadas. ¿Sí? Pero si nosotros miramos en nuestro entorno, las mujeres buscan el mejor partido o le buscan el mejor partido bajo la visión de la sociedad. ¿Me dejo entender? Entonces, en ambos sentidos, no existe, no había ese principio del matrimonio, no se estaba siguiendo la voluntad de Dios, pero tampoco se estaba respetando la voluntad de cada ser humano. Las mujeres no contaban su voluntad, había mucha opresión tanto que podemos ver niñas casadas con personas muy, muy adultas. Niñas. Para eso voy a recordarles la historia de Mohammed, era, ¿no? Que se casa con una niña de 12 años que es Mahoma, entregada a ellos. ¿Cuál? ¿El Mahoma, nombre? Mahome, no sé. Mahoma. Yo su nombre lo confundo. Ok, gracias. Mahoma, Eso exactamente. sigue ocurriendo muchísimo y dentro de lo que es las religiones evangélicas en Estados Unidos, muchos padres, es legal de alguna manera bizarra eso, de que los padres puedan autorizar que su hija menor de 18 años se case con alguien mayor y muchas menores de edad en Estados Unidos se casan. Y la única razón por la que eso nos horroriza es porque en teoría el mundo occidental tiene cierta apariencia o presume ser más civilizado que Oriente, ¿no? Pero sabemos que matrimonios infantiles hay en todo el mundo. E incluso acá, por ejemplo, acá en Argentina hubo recientemente, mediáticamente, a gran escala, discusiones sobre qué tan mal está la pedofilia, por ejemplo, etcétera, y son cosas que realmente es muy importante visualizarlas. Y en realidad también se naturaliza. Está Carol. Perdón, hola, soy Carol. Hablé. No, se naturaliza. Yo tengo, por ejemplo, a alumnas embarazadas de 15 años con hombres de 20 y pico, 30 años, y eso está totalmente naturalizado en el contexto de acá de Argentina. Nadie ve mal
que queden embarazadas o que se vayan a vivir por X situación. Y eso también es exactamente lo mismo, solamente que... Y puedo sumar algo más. También pensar que desde el marco legal se eligió una edad arbitraria, ¿no? Para el consentimiento legal, para las relaciones sexuales. Eh, no hay ninguna base para que eso esté avalado científicamente o biológicamente. La verdad es que a los 18 las personas siguen siendo niñas, y sin embargo se eligió esa línea, digamos que no sé bien quiénes tomaron la decisión o quiénes eligieron ese número, pero las personas hasta los 23, 24, no, médicamente hablando, el lóbulo frontal se termina de desarrollar cerca de los 25, 26. Entonces es muy importante ver cómo la estructura que es la religión, por ejemplo, la iglesia adventista, las iglesias evangélicas protestantes en Estados Unidos también favorecen todo este sistema de casarse y ultra joven, ¿no? A través de la presión social y que es desfavorecido. Yo les contaba el viernes pasado que justo había preparado la clase esa sobre la familia y el divorcio, y es muy interesante que previo a los divorcios, los matrimonios duran en promedio 8 años y la edad promedio de divorcio es 30. Entonces se casan a los 22 y obviamente después se arrepienten de las decisiones que tomaron porque todavía no saben bien quiénes son o qué quieren para la vida. Y son decisiones apresuradas en el sentido de que recién estás terminando de desarrollarte. Ujú. Es cierto. Y es que nosotros cuando empezamos a ver ese asunto de cómo le fue quitado a la mujer ese derecho de decidir, nosotros podemos verlo plasmado en cada cosa. Las leyes son un reflejo. ¿En qué parte de la constitución, de sus constituciones que ustedes conocen, o de la misma Estados Unidos, dice la edad del hombre para poder tener relaciones sexuales? Nunca dice, pero habla de la mujer como si fuese un objeto. O sea, desde esa edad sí se la puede tomar, desde esa edad sí se puede casar, pero ¿dónde dice cuándo a la edad propicia para un hombre? No menciona. Entonces, vemos cómo en cada aspecto se trata de decidir por nosotras. Entonces, por eso es importante para nosotros comprender lo que era el principio el principio de nuestra creación, que fuimos hechas idóneas, o sea, y por idónea significa capaces de decidir, tomar decisiones por nosotras mismas. Y que si se nos quitaba ese derecho, se nos rebajaba a ser un ser inferior. Entonces, es lo mismo. Ahora, para nosotras como mujeres es importante entender esto porque de nuestra decisión, aunque no es completamente libre hoy en día, pero realmente se puede hacer mucho a partir de tu decisión, aunque esta decisión no sea respetada. Puedes empezar protestas, puedes empezar a sentar precedentes históricos de dar valor a la decisión de la mujer. Y a mí me gustaría remontar, por ejemplo, Margo, ahorita te doy la palabra, remontar esta historia a la decisión a un caso que Ruth Bader Ginsburg llevó a cabo, que fue su primer caso como abogada. Cuando ella lucha por la igualdad, ella sienta un precedente, ella recoge todas las denuncias de mujeres o juicios de mujeres que habían ido a la corte para defender su derecho de decidir y de ser respetadas por igual, y que todas esas denuncias habían sido falladas. Eran 50 que ella menciona, y 50 casos de mujeres en las cuales su derecho había sido pisoteado y fue sentado el precedente por ellas de que no había igualdad. Entonces, esto fue usado por Ruth Bader Ginsburg para defender a un hombre, y aunque defendió el derecho de un hombre de ser un cuidador, de ejercer el trabajo de cuidador que antes era etiquetado para solamente las mujeres, con ese antecedente, ella sienta la base para la lucha de la igualdad a nivel jurídico. Entonces, es importante que cada una de nosotras aprenda y entienda el valor de nuestras decisiones y la importancia de hacerlas respetar. Antes que se me vaya, antes que entre al otro tema, Marco, ¿querías decir algo? Solamente quería corregir un poco porque dijiste que no se ha visto o no hay
una edad mínima para el hombre, pero sí hay, o sea, las religiones, eso siempre han regulado, han dado edades mínimas para hombres y mujeres también. Aunque, ¿Pero eso es legal? bueno, Pues yo no conozco. como legal, o sea, Perdón, ¿edad mínima para qué? en Para casarse. edades mínimas para que se puede y tiene que casar un hombre, tanto hombre como mujer. En Argentina es 18, creo que en Estados Unidos también 18 para consentir a cualquier intimidad sexual. Sí, sí, yo me refiero así en la historia y al mundo entero, digamos, ¿no? En otras religiones, otras culturas. Solamente decía porque Solange dijo que no hay límites o no se han visto límites para los hombres, solamente para las mujeres. Pero el Islam también tiene reglas muy específicas a qué edad un hombre puede casarse. Son las mismas como la mujer, 15, 15, 17, según un poco La em, cultura. no, según la rama, digamos, ¿no? Que son absurdas, por supuesto, pero pues hay también reglas, digo. La Iglesia Católica también tiene reglas específicas que un hombre no puede casarse antes de 16, creo. Y bueno, solo eso. Sí, yo estuve un poquito leyendo sobre eso, pero en la historia del Islam habían niños que fueron casadas con mujeres adultas que eran reyes o no sé cómo se usa el término, em, jeques, algo así, en la historia del Islam, que fueron de 8 años casados con una mujer de 30 para que la ayude a gobernar supuestamente, pero no había esa decisión, digamos que era una norma de la monarquía que ellos llevaban, del estilo de monarquía. Puede ser que sí haya, que se mencione, pero enmarcado así, bajo qué condiciones, más está normado sobre las mujeres que sobre los hombres. Y nosotros sabemos que también eh, para el divorcio, casi siempre, si el hombre quería divorciarse, se podía divorciar y podía presentar un presente cualquiera, aunque sea una mentira, y era suficiente para que una razón para ser divorciado. Pero en el caso de las mujeres, no se les permitía divorciarse y si se les permitía divorciarse, tenía que presentar una razón contundente y su palabra valía la mitad y tenía que conseguir un testigo y tenía que presentar evidencias y era mucho más difícil para ellas ejercer su decisión. Entonces, es importante por eso nosotros en el marco del matrimonio, el ejercicio de nuestra decisión, porque cuando no podemos tomar propias decisiones por nosotras mismas, hemos dejado de ser personas idóneas y no solamente para la sociedad, sino personas idóneas para el servicio para con Dios, porque no eres, te convertiste en un ser autómata, no eres una criatura pensante como la que el Señor creó en ese momento. Eres una persona que sigue el patrón o la norma que otros te imponen, sin cuestionar, sin elegir. Entonces nosotras hemos sido empujadas a esto, hemos sido arrojadas a esa situación. Y de esa situación, realmente, ¿cuántas pueden salir? ¿Cuántas pueden despertar? Yo estaba leyendo un libro que Edita me mandó, que se llama, que hoy lo acabé de leer, eh, a ver, Freijo, creo que se llama. Bueno, el título es Solas aún acompañadas. Y en esa hace en ese libro hace un resumen de la historia de cómo las mujeres van poquito a poquito perdiendo su derecho de decidir, pero no deciden en ningún momento. Fíjense que la sociedad a las niñas les dice qué juguetes tomar, les dice qué juguetes decidir por el color. Ya está determinado por ellas qué juguete van a decidir. Y nos da la apariencia, bueno, les da la apariencia a los niños de decidir, de pensar que ellos ya han decidido. Y mucho de eso está envuelto en nosotras también, que puede que tengamos la apariencia de tomar decisiones, pero en realidad estamos todavía dentro
de una influencia externa. No hemos sido capaces, y la verdad, capaces de tomar decisiones porque se nos han incapacitado desde el principio de esto, desde la perspectiva de las otras, y también, como no hemos hecho ejercicio de esto, hacer ahora ejercicio de tomar decisiones nos causa mucha inseguridad, mucha angustia, y casi todas las personas tenemos miedo a equivocarnos, y para no equivocarnos preferimos no hacer nada, seguir haciendo lo que es monótono, lo que es lo que la sociedad dice, y esperar que la sociedad le agrade y que nos aliente y nos dice, ah, qué buena chica, y con eso es suficiente. Pero no, necesitamos ejercer ese derecho de decidir, necesitamos poder tomar nuestras propias decisiones al punto de nosotros poder decir, hasta aquí una relación y hasta aquí em, empiezo mi propia vida haciéndome responsable de ella. De que nos vamos a equivocar al tomar decisiones, pero vamos a aprender de esas decisiones, y ese error nos va a fortalecer al momento de tomar la siguiente decisión y la siguiente decisión. Eso no se va a ver hasta un tiempo después, porque mientras construyes esa confianza y esa capacidad de tomar decisiones en ti misma, nuevamente las rescatas, porque en realidad puede que te la hayan quitado, pero en realidad no, o sea, puede parecer que te la hayan quitado, pero en realidad nunca la perdiste. Solo la durmieron, pero nosotros podemos despertar esa facultad en nosotros y empezar a decidir. Y me, me gusta mucho que hay un capítulo que en ese libro, a ver, ¿dónde está el capítulo? Déjeme ver. Hay un capítulo que ella menciona, que es especialmente en el capítulo 2, que ella habla todo sobre cómo es que van formando a las mujeres. La sociedad va formando a la mujer, cómo debe ser, cómo se debe comportar, cómo se debe vestir, cómo debe pensar, cómo debe lucir. Cada detalle está normado para la mujer, mucho más que para el hombre. Y está normado de tal manera que funcione de forma servicial para el hombre. Pero yo les invito a ustedes a cuestionar todo, a desafiar ese patrón, y cuando empiecen a desafiar ese patrón, a cuestionarlo, por qué siguen, por qué lo hacen, en qué les beneficia, en qué les ayuda, quiero que piensen en esta idea que esta autora también habla. Nos han creado, nos han vendido una idea de que nosotras las mujeres somos restauradoras, y que nuestro amor es capaz de restaurar las relaciones, es capaz de restaurar el ambiente, es capaz de restaurar aquello que está quebrado. Y nos han vendido esa idea de pensar que somos mujeres idóneas para cualquier hombre. Es decir, ella menciona esta comparación de por qué las mujeres se buscan al más agresivo, al más violento, al más tonto. ¿Por qué les atraen ese tipo de personas? Y él le dijo, porque nos han vendido esa idea de que esa persona tonta necesita a alguien quien le enseñe. ¿Y quiénes son? Las mujeres, somos nosotras las mujeres. Nos han vendido esa persona violenta, nos gusta esa persona violenta porque esa persona necesita cariño. ¿Y quién lo puede dar? La mujer. Nos han dicho que, ¿por qué buscamos este otro tipo de patrón de mujeres? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que podemos reparar ese mal, ese trauma que esa persona tiene. Y nos han vendido esa idea de que somos yo lo voy a decir en mi lenguaje, pero somos la gotita que pega todo lo que está roto. Pero esa es una idea bastante opresiva. ¿Por qué? Porque aunque suena romántico, suena lindo, te hace sentir quizás útil, en realidad eso es opresión en lo más perverso. Porque para que tú logres juntar esos pedazos rotos en la vida de otra persona, tienes que sacrificar tu vida, tu servicio, tu felicidad. Y cuenta la historia, creo que no fue en ese libro, pero lo leí en un artículo. Una mujer cuenta la historia
de que así fue educada. Fue educada para siempre llevar adelante, sacar adelante su matrimonio. Y ella tenía que sostener al esposo cuando se quebraba o cuando el esposo venía y quebraba a toda la familia por alguna cosa que hacía. Y ella era el pilar. Y los hijos y las hijas la describen como la persona que sostenía a la familia, como el pilar. Era aquello que unía la familia. Pero no, nunca nadie percibió que mientras ella estaba uniendo los pedazos rotos de esa familia, ella se estaba desintegrando. Y nadie la notaba, nadie la sentía. Que las únicas veces que mencionaban o estaban ahí para agradecer lo que ella había hecho era el Día de la Madre, el Día de la Mujer, su cumpleaños, quizás Navidad y ya nada más. 4 días al año de una mujer que presta servicio 24 horas al día. Porque mientras tú duermes, hay una mujer que está trabajando por ti, que está pensando por ti cómo ayudarte, que está interviniendo por ti en otras relaciones, en otras situaciones. Puede ser que tengas un problema con tu padre y él está interviniendo por ti mientras tú estás ahí sin hacer nada. Y mientras esa mujer, para intervenir, tiene que aguantar gritos de esa persona, tiene que aguantar insultos, tiene que aguantar muchas cosas. Así es como se nos ha moldeado a nosotras las mujeres y necesitamos romper esto. ¿Por qué ahora eso es importante? Porque nosotras seguimos buscando piezas rotas que reparar. Pensamos que podemos todavía ser ayuda para esa persona. Y no existe mujer que sepa, que sea capaz de pensar en sí misma. Siempre está pensando primero en los demás. ¿Por qué? Porque así se siente útil, porque así la mujer es aceptada, es querida en la sociedad, porque así fue educada, así fue moldeada, así es lo que se espera que ella cumpla ese rol. Pero nosotros no necesitamos cumplir ese rol, necesitamos aprender a entender qué es lo que necesitamos primero nosotros, aprender nuestro propio lenguaje de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras propias necesidades. El matrimonio debía ser, en un principio, una institución donde esto se pudiera llevar en cooperación con la otra persona. Tú podías aprender de ti mismo a través de ver a otra persona y podías aprender de la otra persona también. Pero lo que pasó aquí es que dentro del matrimonio se encubrió toda esa opresión bajo el manto del romanticismo y empezó a tomarse autoridad y a resaltar quién era el relevante, quién era el que decidía. Y la única mujer, la única cosa cuando la mujer em, empezaba a quererse independizar, a verse bien, digamos, en el sentido de tú ya no me necesitas, me voy, ahí entonces empezaba nuevamente el control, la sumisión. Y es por eso que me gustó mucho que ella dijo que una de las razones por las cuales las mujeres no denuncian el abuso es por la dependencia económica. Y me gustó en el contexto, bueno, esa es una de las más grandes razones. Pero ella dijo, no es porque la mujer mm, no solamente el hombre no le da independencia económica, no le da una tarjeta de crédito y todas esas cosas para que ella maneje y administre a su antojo. No es solamente eso. Eso es la punta del iceberg. Abajo está todo un constructo mucho más complicado. Pero como a la mujer se la ha forzado a ser ama de casa, a ser la madre que permanece en casa, entonces esta mujer siente culpa de no poder aportar económicamente en casa. Y esa culpa, sobre esa culpa, bajo esa culpa, bajo esa excusa, se la explota. Porque la mujer entonces piensa que tiene que trabajar más en casa, que tiene que ser más amorosa con el esposo, tiene que ser más más amorosa con los hijos,
y dedicar más tiempo a ellos para poder sopesar el hecho de que no puede aportar en casa. Pero nunca nadie le ha explicado a las mujeres que lo que ellos hacen en casa equivale a al mayor costo del salario que lo que los hombres ganan. Nunca le han explicado que con las mismas horas que ella trabaja compensa suficiente y que no necesita ella tener que compensar esto porque lo que ella hace es un trabajo. No nos han explicado esas cosas. Y muchas de nosotras seguimos trabajando en casa tanto pensando que es nuestra mejor manera de ayudar, ya que no podemos traer dinero a casa. Quiero escuchar un poquito sus comentarios de ustedes sobre ese asunto. Em, Sol, fíjate que Ujú. esto me recordó, quisiera contar una experiencia que acaba de sucederme con mi mamá. Y justamente estaba pensando en lo que tú estás diciendo. Mi mamá viene acá cuando ella está enferma y viene para ser tratada y luego regresa cuando ya se siente bien. Entonces, por los momentos ella está acá. Y justo ayer vengo y la abrazo y le digo, mami, te amo mucho. Entonces, y me alegra mucho que estés acá. Y entonces yo abrazándola y luego ella me dice, y vieras que ese comentario me hizo pensar porque ella me dice, ay, hija, cuánto quisiera ayudarte más. Y yo, ¿cómo, mami? Entonces dice, ¿cuánto quisiera? Y después dice, ayudarles más. Entonces, mami, le digo, has trabajado tanto, has servido tanto, has dado tu vida entera y no me digas eso ahora. Por favor, no lo digas. Y le explico, ¿no? Y me dice ella, hija, gracias por reconocerlo. Y mira, me sentí la necesidad profunda, ¿no? De ella, de que se reconozca lo que hizo por tanto tiempo y cómo rápido ella responde y queriendo servir y seguir ayudando. Ella cuando viene aquí no la dejamos hacer nada, siempre estamos tratando de que ella se sienta bien y todo. Entonces, pero eso me hizo pensar, ¿cuántas mujeres, como tú dijiste, hacen, trabajan y piensan que nunca es suficiente lo que están dando? Piensan que tienen que seguir haciéndolo más y más y más. Entonces, y no siempre eso no se reconoce, pero hay una profunda necesidad en ellas, ¿no? De que esto sea reconocido. Y me pareció eso, solamente quería contar. No, no es tanto una necesidad de ser reconocida, pero en la respuesta que ella te dio, yo puedo ver de que sienten que tienen que hacer más de lo que ya hicieron, porque no pueden, no, y mucho ocurre con las familias que no tienen una herencia que darte, no tienen algo así físico que darte, entonces ellos dicen, me gusta hacer más. Y bajo esta excusa se explota a las mujeres como abuelas y se las pone, cuando ya son mayores, se las pone a cuidar niños todavía, cuando eso ya no es su responsabilidad, sino solamente disfrutarlos. Se las pone nuevamente como ama de casa. Me gustó en ese libro también que mencionó algo sobre las jueces en Estados Unidos. Dijo, es que nadie puede comprender la necesidad o lo que vive la mujer. Los jueces no lo pueden entender y simplemente toman decisiones sobre las mujeres sin conocer o entender, porque para que el juez esté ahí sentado con esa camisa perfectamente planchada, es porque una mujer se la hizo. Y la jueza que está delante de el juzgado con un traje muy bien planchado, es porque otra mujer, que es la empleada, la que se lo hizo. Y esas mujeres que están detrás están siendo invisibilizadas. Y esto acontece mucho en las relaciones cuando no son conscientes, ni los hombres ni las mujeres.
Yo estoy de acuerdo con el hecho em, de que ambos tenemos que aprender, pero hay dos aprendizajes diferentes. La mujer tiene que aprender a luchar por sus derechos, a hacer respetar sus derechos y a empezar a cuestionar todo. No es fácil, no se sabe cómo plantear, pero romper el silencio es la primera cosa. No podemos permitir que se apague nuestra voz. No podemos ser seres autómatas que agrade a todo el mundo, porque no estamos agradando a Dios. No podemos honrar a Dios siendo esto, siendo seres autómatas, siendo pequeños robots. Necesitamos aprender a pensar, decidir por nosotras mismas. Es la mejor manera de honrar a Dios, de tornarnos idóneas para formar parte de la iglesia de Dios, de la esposa de Dios que representa a la iglesia. Entonces, cada una empieza a ejercer ese derecho. Pero también es importante que nosotros entendamos que el aprendizaje que el hombre tiene que hacer aquí es un reset, tiene que resetearse completamente, porque mucho mucho más fácil va a ser la situación cuando el hombre entienda las cosas que tiene que hacer. De hecho, esta mujer hace una dedicatoria en ese libro que, que también incluye a los hombres que buscan conocer o entender y que de cierta manera se apegan al feminismo. Me gustó que ella dijo, em, para un hombre ser feminista le es muy difícil, pero se confunde mucho por el hecho de simpatizar con un grupo feminista, por estar entre mujeres feministas. Tiene que ser una lucha activa del hombre. No basta con decir estoy de acuerdo con ella. Tienes que buscar realzar a esa mujer. Tienes que buscar levantar a esa mujer. Y la historia de Ruth Bader Ginsburg a mí me inspiró bastante porque el esposo de ella cumple esa función. Aunque también en el camino cometió muchos errores, ella fue muy firme, se puede decir, en el sentido de que fue capaz de mostrarle cuáles fueran sus errores y esa persona empezó a efectuar cambios para ayudar a ella a crecer. Y la ayudó a crecer no porque para quedar bien, no simplemente por el hecho, sino también fue capaz de ver que ella tenía mayor potencial que él para crecer a nivel profesional más. Y me gustó a mí ese concepto de ayudar a luchar por la persona. Pero él se graduó gracias a ella. Ella terminó el curso por él y él estaba enfermo, le dio cáncer y ella asistía a sus clases, a las clases de él, tomaba los apuntes y lo ayudaba. Ese concepto de matrimonio, no digo que es un ejemplo, pero es un principio para que nosotros aprendamos a mirar. Todavía pienso que el modelo ejemplar lo tenemos en el matrimonio de Dios con su iglesia, pero no hemos hecho mucha investigación sobre eso. Pero pienso que hay elementos que nosotros sí podemos rescatar de otras historias en las cuales podemos aprender. Creo que todos estamos en un proceso de aprender y necesitamos entender el concepto para poder restaurar esa institución en nuestro tiempo. Tiene que ser restaurada. Necesita ser restaurada ante la ley dominical. Porque no podemos entrar nosotros en relaciones de casamiento ahora sin entenderlo, porque estamos viviendo bajo el mismo régimen opresivo que había en Sodoma y Gomorra, que alguien más decidía, y ese alguien más también es la sociedad. Nos dice cómo y qué debemos, cómo tiene que ser, cuáles son las características que tiene que ser nuestra pareja. Pero eso no va con nuestra manera de pensar, Matías. Una duda, bueno, una pregunta. Bueno, voy a poner un escenario. Son una pareja, casados, y bueno, lo que mencionó Agustín, eso de conocerse, porque a veces cuando te casas muy joven,
todavía no te has explorado, no sabes muy bien lo que quieres, pero ya estamos casados, digamos. Ya hay un matrimonio, ya pasaron quizás los 30 y tantos. Digamos que han podido aprender un poquito más sobre ellos, pero ¿cuánto va a depender en sí un divorcio? Este, que la persona quiera conocerse todavía o que la otra persona, la pareja, su deseo de conocerse, ¿cuál pesa más? Es que es muy difícil darte consejos sobre esa o darte dirección, pero pienso yo que hay matrimonios que empezaron mal, pero que el tiempo, las circunstancias ayudaron a que esa relación se pueda construir, se pueda llevar de una manera que sí se pueda rescatar. Y si yo no me recuerdo, para mí posteó un artículo sobre eso, que es aplicado no para todos los matrimonios, para algunos, pero no para todos. Agustina. Como que igual seguimos, como que tácitamente, mucho de lo que hablamos, sin querer obviamente, es todo en parejas heterosexuales, ¿no? Ocurre muchísimo que dentro de un matrimonio una persona se da cuenta que es transexual y decide transicionar de género, y eso puede ocasionar una ruptura marital. Y es una persona que todavía se está explorando a sí misma porque la sociedad no le permitió descubrir o vivir su identidad previamente. O una persona que se casa en un matrimonio heterosexual y luego se da cuenta que es homosexual. O ya lo sabía, pero pensó que era un pecado porque la iglesia lo indoctrinó de manera errada, y ahora la persona homosexual es víctima de la sociedad y tiene que romper o salirse de su matrimonio porque tiene una base errada, o puede elegir seguir casado quizás, pero es interesante porque tenemos que ir caso por caso, ¿no? Con Ujú. respecto a lo que, más que nada dentro de lo que es las parejas heterosexuales, eh, creo yo que la mayor parte de las mujeres, si abren bien los ojos, se van a dar cuenta que están en matrimonios sumamente abusivos. Sumamente abusivos. Lo único que somos tan ciegos que no lo vemos. Pero una vez que lo ves, no lo podés no ver más. Y eso muchas veces rompe los vínculos y te das cuenta que para tu pleno desarrollo como persona necesitas ponerte a salvo de la persona que pensaste que ibas a pasar el resto de tu vida. Entonces, eso es importante también, evaluar, hay muchas aristas, ¿no?, para considerar dentro de todo el mensaje de la igualdad que hemos estado estudiando. Y son variadas y son con muchos matices y realmente todos los casos son distintos. Exacto. Es muy difícil dar un consejo general y por eso cuando ustedes escuchan las presentaciones de Parminder en el matrimonio, él no es muy específico, es muy general porque cada persona tiene un mundo diferente. Y cuando tú empiezas a pensar en un matrimonio, primero como pareja, pero antes de pensar como pareja todavía tienes que pensar como cada individuo. Y, por ejemplo, cuando tú vas a terapia de pareja, lo primero que te preguntan, bueno, después de contar lo que pasó y la razón por la que estás ahí, lo primero que te preguntan es qué tú quieres. Entonces, a mí me parece muy importante esa pregunta porque es una pregunta que quizás nunca se han hecho dentro de la pareja, nunca se ha cuestionado y siempre se busca hacer lo que es correcto, pero no lo que la persona quiere. O sea, cuando no se trata de buscar qué es lo que tú quieres, entender qué es lo que tú quieres de forma independiente y tenerlo claro, es, eh, te das cuenta que estás ante dos personas, vamos a ponerlo en ese término, como robots, pero ambas están programadas de diferente forma. Entonces, no van a coincidir en nada y el matrimonio está destinado a fracasar. Es cierto que esto es algo mucho más común dentro de los matrimonios heterosexuales, pero no hay excepción dentro del matrimonio del mismo sexo. También se da dentro del matrimonio del mismo sexo. De hecho, estábamos hace poco hablando aquí con un grupo de amigas, la mayoría tienen su pareja y son parejas del mismo sexo, homosexuales. Y las experiencias que ellos contaban
Era muy desagradable. Y los que ya habían tenido una pareja o después de tener una pareja homosexual tuvieron otra pareja heterosexual o antes tuvieron la heterosexual, em, ellos cuentan que era mucho mejor con ellos, incluso con las personas heterosexuales. El factor todavía para mí es un interrogante, pero yo No pienso que entendí, Solange, ¿puedes repetir? ¿Podrías repetir lo último? No entendí. sí, estábamos hablando con este grupo y empezaron a hablar sobre su experiencia como matrimonio, como pareja, no matrimonio, como pareja homosexuales. Y para estas personas, ellos y ellas, eh, estando con las parejas homosexuales, a veces era más difícil que estar con una persona heterosexual. En el caso de las que tuvieron antes una persona heterosexual como pareja, o después de tener una persona homosexual, tuvieron una pareja heterosexual, o sea, como que eran bisexuales, y entonces cuando contrastan esos dos tipos de relaciones, para ellos y ellas era mejor la relación heterosexual que la homosexual en su experiencia. Pero esto todavía hay que matizar porque, como digo, si tomas la personalidad, si consideras la personalidad, la persona en su individualidad, pues puede ser que la combinación que realizaron fue mala. Yo pienso que no existe como que un matrimonio como bueno o malo en términos de que tiene que ser así siempre, como que el heterosexual siempre o el homosexual siempre. Es cierto que el matrimonio heterosexual representa mayor amenaza, pero no significa que el matrimonio homosexual no represente una amenaza también, porque la amenaza mayor que nosotros vemos ahora y que estamos entendiendo no se trata en quién es tu pareja, se trata en cómo concibes a tu pareja, cómo concibes la relación en sí. Y casi siempre se concibía desde un ámbito de control, de, mm, de autoridad. Y ese es el problema, o sea, por eso me gustó mucho el comentario de Agustina. Tienes que poder tratar a la persona de forma individual, ver, ver la pareja en su contexto y considerando cada persona desde el aspecto individual, porque son dos personajes diferentes. No necesariamente puede ser que el matrimonio esté mal, sino simplemente una visión de una de las parejas que perturba todo y causa la reacción en la otra o viceversa. Entonces, es muy difícil como que hablar sobre el matrimonio de forma generalizada. Pero en ese sentido, no sé si Matías, esto responde un poco a tu pregunta. Tienes que considerar la independencia. Yo no podría decir sobre ese caso porque no conozco a las personas, no sé cuáles son sus características, tampoco sé cuáles son sus problemas, pero te digo que hay matrimonios que empezaron mal, pero que con el tiempo lograron construir una relación estable. No perfecta, pero estable. Y Parminder posteó un artículo que dice que mostró que en algunos casos vale la pena, si ves que la relación se estabiliza, vale la pena trabajarla para mejorarla y rescatarla y hacer que funcione, que nazca un verdadero amor genuino, un verdadero interés y respeto en esa relación. Em, pero hay relaciones que no llegan a construir esto y que en vez de construir, ambas se terminan destruyendo. Entonces, en ese tipo de relaciones, Es importante notar que el artículo ese era un artículo de opinión de la mujer judía que lo escribió, era una mujer que creció en el judaísmo ortodoxo, y una de las cosas que mencionaba como parte de su opinión es que las personas que se divorcian debido al sistema capitalista terminan muy precarizadas económicamente. Entonces, un punto a favor de mantener un matrimonio era obviamente tener un techo, tener casa, etcétera. Sin embargo, el matrimonio que ella tuvo, según ella lo cuentas, que les recomiendo que lo lean, está muy bueno. Fue un matrimonio sumamente duro y no creo que para nada haya sido demasiado estable ni ideal, ¿no? Pero en algunos casos, muy poquitos casos, puede valer la pena sí tratar de mantenerlo. Especialmente cuando no tenés otra opción socioeconómica, que es lamentablemente una de las razones por la que muchas mujeres se quedan en relaciones, pues no tienen otras opciones.
¿Qué? No, que perdón, fueron 10 años, esas, fueron 10 años de que ella mencionaba, me parece también. 10 años. Em, es cierto, digamos, hay muy poquitos matrimonios, pero pienso yo em, que quiero volver al tema de la decisión. Cuando uno decide tomar, decide entrar en un matrimonio de forma consciente y responsable, yo pienso que cada parte del matrimonio, tanto el esposo y la esposa, o los esposos o las esposas, tienen que ser capaces de luchar contra las adversidades y construir y salir de eso, aprender de eso, porque es como toda relación en la vida. Al fin y al cabo, simplemente es un proceso de aprendizaje. Lena White lo llama la escuela de toda la vida. Entonces, yo pienso que hay que salir, pero hay situaciones realmente, hay relaciones donde no vale la pena luchar, porque no se respeta en lo más mínimo a la pareja. Y me refiero nuevamente hacia las mujeres. Se la oprime, se la golpea, se la maltrata, se la menosprecia, se la rebaja. Por último, hasta se las trata de volver locas conscientemente, pero locas literalmente, con situaciones em, ridículas, me parecen a mí. Pero, pero digamos, en ese caso, yo, por ejemplo, no veo la necesidad de luchar ni rescatar esa relación, porque no te construye, no te aporta en ningún sentido como tu crecimiento como persona. Entonces, a mí, yo en esa situación estoy de acuerdo, pero hay situaciones donde no hay nada de esa situación y tienen una relación estable, una amistad quizás no está fuerte, no ha sido del todo em, como, como te hubiese gustado, o qué sé yo, hay otros factores. En esas situaciones yo pienso que hay relaciones, van a ver en el matrimonio, vas a encontrar todo tipo de situaciones, todo tipo de pruebas y vas a tener que al mismo tiempo ser capaz de probar tu capacidad como persona, no como esposa ni como esposo, pero tu capacidad de solucionar problemas, tu capacidad de decidir ante esas adversidades, ante trabajar bajo presión. Y no me refiero al servicio, digamos, sino estoy hablando en favor de la relación, pero eso que, no significa que tú hagas todo de tu parte, significa que ambos tienen que aportar. Si no hay esa cooperación de ambos y eres una sola la que lucha para sostener esa relación, esa relación destinada al fracaso, porque te vas a cansar. Y no solamente te vas a cansar, sino que te vas a decepcionar de esa persona. Y ahí como que la motivación no hay. ¿Etiurme? Yo, yo quiero, a mí me hizo pensar por ejemplo, mi mamá y mi papá, mi mamá feminista, por ejemplo, y cómo tuvo que luchar durante toda su vida con mi papá, con muchas cosas. Fue muy duro. Veo a mi papá ahora que ha crecido en muchas cosas, apoyándola, acompañándola a ella en todas las luchas, en los encuentros. El fin de semana pasado hicieron un encuentro de ecotransfeminismo y, por ejemplo, mi papá hizo la comida para llevar al encuentro, ¿no? Este, pero por otro lado, ese es complejo, ¿no? Por otro lado, todo eso influyó en mí, en que yo mantuviera una relación durante 20 años con una persona que me maltrató. No sé o sea, yo lo veo, o sea, es complejo, o sea, por un lado veo que pueden afrontar, se acompañan, evidentemente no, mi pareja no fue igual a mi papá, digamos, en algunas cosas, en crecer, en mantener, en acompañar, en muchas cosas no, y en otras sí, este,
porque también tuvo cosas que tuvo que cambiar y que tiene que cambiar y que permanecen y que mi mamá le tiene que aguantar, digamos. Entonces, nada, es complejo. Es muy complejo. Mucho más si hay ya hubo esa visión feminista desde el comienzo, porque la visión feminista es muy desafiante. Entonces, para que un matrimonio sobreviva a esto, em, tuvo que haber mucha voluntad de parte de ambos, mucha persistencia de parte de tu mamá, mucha firmeza, y de tu papá mucho deseo de buscar cambiar o de intentar cambiar. El cambio, el cambio es un proceso que no es agradable, no es fácil y no es rápido. Es un proceso que duele, avergüenza, em, nos incomoda en lo más extremo y de cierta manera vas a sentir hasta que te restringe, pero tienes que restringir aquello que está incorrecto, aquello que está malo. Especialmente los hombres van a tener esa experiencia. Se van a sentir como tapados de la boca. Yo, por ejemplo, cuando hablaba y explicaba esto con un amigo, y yo le decía, pero mira, escucha, espera, deja que termine de hablar, porque siempre quería interrumpir en su defensa. Y yo decía, pero es que cuando tú explicas las cosas, yo siento que tú me pones una mano en la boca. Y yo le dije, ah, curioso, porque cuando lo dijo, me hizo recordar esa imagen que, viste que cuando la ponen a la mujer como un barbijo es una mano, yo le dije, pues la mujer así vivió toda su vida. Cuando el hombre se mostraba más intelectual para decidir, cuando el hombre se mostraba más, más seguro para decidir, la mujer siempre se le fue puesta una mano. Ahora que yo te explico las cosas, tú sientes eso, es exactamente lo que tienes que sentir. Tienes que sentir que tú estás siendo limitado porque ahora hay alguien que es igual que tú y que es capaz de tomar decisiones. Si te lo dijera tu jefe, no te sentirías tanto así. Le darías la razón, bueno, sí, él tiene experiencia, él sabe, pero te lo dice una persona a la que tú antes habías rebajado, a la que tú antes le habías tapado la boca. Y tu pregunta dentro de sí, dentro de ti mismo como hombre, es, ¿cuándo aprendiste tanto? ¿Cuándo creciste más que yo? Y esa es la cosa. Las mujeres nos hemos formado en el fuego, en la adversidad, en la dificultad, en la carencia, en la privación. Y desde ahí tenemos una visión mucho más realista de las cosas que los hombres. Y por eso es difícil para los hombres muchas veces entender lo que las mujeres dicen. No porque sean complicadas, pero están hablando dos contextos diferentes. El hombre habla de lo que ve arriba sobre el iceberg, la punta del iceberg. La mujer te dice lo que hay abajo. Lo que ve el hombre desde arriba, la punta del iceberg, te dice, wow, qué vista maravillosa. Seguro hay posibilidad de bordearlo, la situación. Y tiene siempre esa esperanza, siempre parece como una gran solución. Pero la mujer ve desde abajo. Ves que el barco no va a pasar. Ve toda la destrucción que viene por delante. Entonces, cuando ustedes hablen con una mujer, tengan en cuenta esa. La experiencia que ella tiene es muy diferente. El contexto que ella tiene en su mente es muy diferente al que tú tienes como hombre en tu mente. Escucha y aprende. A veces duele, como le digo, duele, avergüenza, humilla, pero incluso te puede llegar a ayudar a entender cosas. Si eres capaz de poner tu orgullo a un lado, te puede dar una visión mucho más enriquecedora de la que ya poseemos. Yo creo que el tema del matrimonio no no está muy claro todavía, no está cerrado. Pero lastimosamente yo voy a entrar en periodo de exámenes, así que no voy a poder continuar con el tema, pero espero poder continuar con el tema con ustedes. Espero que ustedes puedan meditar un poco en esto
traer preguntas, tratar de resolver soluciones. Yo no doy respuesta, yo propongo soluciones. Yo pienso que todo lo que he enseñado no es así es. Es una, no quiero que lo tomen así tampoco, pero es una visión. Y quiero que ustedes tomen esto, reflexionen, cuestionen, pregunten, indaguen y analicen para ustedes mismos. Creo que todos podemos crecer desde este sentido. No quiero ser la mujer que le pone la cuchara en la boca al bebé. Quiero que ustedes empiecen por ustedes mismos a coger la cuchara, llevarla a su boca, masticar lo que hay dentro y digerir lo que hay. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Entonces, Edurne, ¿te puedo invitar para cerrar con una oración para nosotros? Vamos a terminar el tema hoy aquí, pues ya nos fuimos de hora.